Hola, buenas tardes. Vamos a centrarnos en esta conferencia ambicionando dar cuenta del vínculo entre arte y conocimiento. Abarcaremos algunas problemáticas y perspectivas que se presentarán a lo largo de este vínculo. En esta oportunidad elegimos la obra de Philip Coleman como material visual para dar cuenta de la complejidad que representa unir el mundo de las ideas y el de las imágenes. El actor manifestó en varias entrevistas que cuando pensó en elaborar esta imagen le pareció un imposible. Luego de 28 tomas, él logró lo que consideró la imagen perfecta. En esta presentación serán más de 28 y tal vez no lleguemos a la perfección, pero podremos reflexionar y abrir el juego a lo que nos convoca. Por supuesto que para empezar a hacer estas vinculaciones vamos a arrancar por Platón y vamos a tratar de trazar una línea de algunos pensadores que fueron como armando y vinculando algunos de los conceptos que vamos a abordar. Platón es el primer detractor del arte y alabador del conocimiento verdadero. Platón nos invita a pensar en los dos mundos, aquel relacionado con lo sensible, donde se encuentran los esclavos mirando aquellas sombras, y el mundo de las ideas, de la razón, de la verdad, donde se encuentra la razón del ser. Creo que no es necesario que expliquemos dónde se ubica el arte, pero en el segundo, por supuesto que no. Llegó Kant a poner un manto de piedad sobre el tema y nos dice que nuestro conocimiento es limitado por la experiencia sensible y las estructuras a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que la razón humana, aquella que enaltece a Platón, es una construcción de la experiencia y la observación. Pensemos en un ejemplo en relación con esto. La perspectiva es una técnica artística que representa profundidad. Los artistas a lo largo de la historia han desarrollado métodos para crear esta ilusión basándose en la observación del mundo real. Hasta acá, lo empírico. Sin embargo, la comprensión de la perspectiva también está influenciada por estructuras a priori de la mente, como la manera en que percibimos el espacio y la profundidad. Desde temprana edad somos capaces de interpretar lo que vemos a través de la experiencia. Otro artista que trae luz a este vínculo entre arte y conocimiento es Joseph Reynolds, que fue un pintor británico, quien en línea con Kant describió cómo los artistas desarrollan ideas a través de la observación, creando imágenes mentales que luego van a plasmar en su obra, similar a lo que hace un filósofo a través de la palabra. John Locke, un filósofo inglés, siguiendo la línea, argumenta que todo conocimiento viene de la experiencia sensorial. Manifiesta que al nacer somos una tabula rasa y las ideas se forman a través de la percepción y la reflexión. Carolina Ugla afirma que la imagen es un medio fundamental para la construcción del conocimiento. Argumenta que la imagen no solo refleja la realidad, sino que también la moldea, influyendo en la percepción y comprensión que tenemos del mundo. Michel Renta expone que la visualidad y la imagen son los elementos claves en la construcción de la realidad social y cultural. La imagen, dice él, influye en la percepción y en la formación de identidad y es mediadora de la experiencia. Hasta acá, para ubicarnos un poco en las diferentes miradas sobre este vínculo y conocer algunas de las formas de pensamiento que han influido en lo que veremos más adelante. Las dejo y los dejo con mi compañera Sabrina, quien va a seguir ampliando un poco más este panorama. Bien sabemos que cuando se genera una interacción estética con los objetos artísticos, esta es de manera perceptiva, emocional y cognitiva, es decir, que proporcionan conocimientos sobre el mundo. Sin embargo, se genera un debate en función del contenido proposicional que el arte podría proporcionar para considerar que se genera un conocimiento a partir de él. Nosotros sabemos que el arte despierta emociones, lo que facilita la producción del conocimiento. Es una fuente de percepción y conciencia que no se puede poner en lenguaje proposicional, pero ayuda a ver el mundo de una manera diferente. Entonces, según Jerome Stolnitz, no contribuiría al conocimiento porque no puede justificar las creencias que transmite. Es decir, no genera verdad, no podemos aprender. Siguiendo una línea, si hablamos de aprender del arte, buscamos que sea de una manera que se aparte de la noción tradicional de creencia verdadera y justificada
pero que tenga una base legítima. Entonces, ¿qué justificaciones se necesitan para fundamentar las afirmaciones de conocimiento? Primero que nada, es necesario distinguir el aprendizaje del arte del ser influenciado por él, teniendo en cuenta estos tres aspectos. Primero, que el contenido sea especificable, es decir, ¿qué aprendemos? Segundo, que se respeten las exigencias de justificación. Y tercero, que los relatos apelen a la experiencia estética. Lo que se desarrolla acá es una relación conocimiento-moral, desarrollada por Ellen John. Ella dice que el conocimiento obtenido del arte depende más de la relación entre el objeto de arte y el consumidor final. Es decir, que va a haber más de una forma de saber y de aprender. El conocimiento moral que se produce no es de naturaleza proposicional, sino que es a partir de una estimulación experiencial y emocional. Y ella tiene dos argumentos. Su primera objeción es que arte y conocimiento no son fuente de conocimiento moral, sino que activan conocimientos previos. La segunda objeción la llama argumentos sin evidencia y dice que lo que obtenemos del arte es banal. Para que sea conocimiento legítimo debería estar respaldado por evidencia. Y la objeción la llama argumento sin argumento. Es decir, las obras pueden sugerir conocimiento, pero no argumentarse. Bueno, a lo largo de los años aparecen nuevos movimientos artísticos, cada uno con su estilo y con su manifiesto, y a partir de los 70, se empiezan a implicar materiales no convencionales en la producción de obras artísticas, materiales cotidianos. Y aquí comienza una cuestión central en la filosofía contemporánea del arte. ¿Cómo distinguimos entre arte y cosas reales? En el siglo XX aparece Hegel con la idea de que el arte es un componente del espíritu junto con la filosofía y la religión. Y quienes contribuyen a esta idea son Duchamp en 1915 y Warhol en 1964. Por un lado, Duchamp, a partir del dadaísmo, renuncia al arte hermoso. Para él, la idea de belleza parece cognitivamente vacía y encuentra en el ready-made la forma de representarlo. Esta idea de objeto resignificado que pasa a ser un objeto artístico es indiferente a la satisfacción visual, interesada en profundizar más en el modo en el que pensamos que en lo que vemos. Se genera un goce y un placer que se relaciona a la experiencia estética. Por otro lado, aparece Warhol con su pop art, en donde empieza a trabajar una transfiguración del espacio común. Entre los elementos artísticos no hay diferencia visual, por lo que si no hay diferencias visuales entre el objeto artístico y un elemento común, debe haber propiedades invisibles que distingan una de la otra. Entonces los significados estarían encarnados en el objeto, y el espectador debería interpretar esas propiedades invisibles. Así que van a ser estas las que convierten algo en un objeto artístico. Para pensar el vínculo entre arte y representación, nos acercamos a los escritos de Noel Carroll, quien desarrolla una serie de argumentos basados en secuencias lógicas. Este tipo de argumentación va analizando las condiciones para que una obra sea de determinada manera, invalidando y verificando ciertas premisas. El autor realiza una clasificación sobre los tipos de representación en 4 categorías. Representación incondicional, la cual considera las capacidades de reconocimiento innatas de la audiencia. Representación léxica, que plantea que el espectador debe conocer los códigos pertinentes. Representación específica condicional, en la que se considera que reconocemos lo que se representa solo a condición de que ya sepamos lo que se está representando. Y representación genérica condicional, en la que el espectador es capaz de detectar o reconocer que X representa Y con la condición de que sepa que algo está siendo representado. Aunque estas categorías no son exhaustivas y aunque pueden combinarse y fusionarse, son útiles para caracterizar las formas típicas en las que las diferentes formas de arte o grupos de formas de arte emplean la representación. Por otro lado, Ernst Gombrich lo analiza a través de los tiempos, entendiendo que estas funciones se combinan y van mutando. Presenta 3 funciones del arte y una teoría propia. La función señal, que se corresponde con la antigüedad clásica, se centra en los efectos que tiene el arte en el espectador, comparando con un hechizo o una instancia mágica o ilusoria. La función dramática, correspondiente al Renacimiento, se centra más en el artista, quien se encarga de encontrar cuáles son las mejores técnicas que permiten suscitar en el espectador
la emoción o el sentimiento que quiere manifestar a través de su obra. El artista como explorador, investigador de la emoción humana, lo hace con una finalidad técnica y no plasmando sus sentimientos en particular. La función símbolo, relacionada con el romanticismo, analiza el arte como un medio para expresar el sentimiento propio, el arte como vehículo. Y por último, la teoría centrípeta, que piensa el arte como un indicio o síntoma del exterior que propicia un sentimiento o una respuesta emocional en el espectador, yendo desde el exterior hacia el interior. Estas funciones y teorías se combinan y pueden darse en distinta proporción en las obras de arte, independientemente del periodo al que correspondan. El autor tiene en cuenta otros elementos que son interesantes de analizar en relación a la representación y la interpretación. Para Gombrich, el arte es un esquema cognitivo y expresivo que el artista dispone en su obra, siendo ese un primer orden de interpretación. Por otro lado, la lectura del espectador se transformaría así en el segundo orden de interpretación. Y también presta atención a la mirada del ojo inocente, que es muy interesante dado que el espectador, en este caso, no cuenta con una teoría previa sobre lo que se está observando. En este juego de percepción e interpretación también podemos sumar los aportes del psicoanálisis, en los que se da importancia a los juegos de palabras, los chistes y en la representación de esta sutileza, ese punto de equilibrio que no sea obvio, pero tampoco indescifrable, que sea el punto justo que se presta a la lectura y a una libre interpretación de la obra. Estos autores, Gombrich como Carroll, nos ofrecen herramientas de clasificación que nos orientan cuando nos encontramos con una obra y debemos analizar sus intenciones, cuando tenemos que realizar interpretaciones. Hacer del arte el centro de nuestra atención como especialistas desde el arte nos convoca a pensarlo más allá de su parcialidad. ¿Por qué? Porque en sintonía con George Dickey, y aquí me voy a referir a él para concluir nuestra enriquecedora discusión en este congreso, podemos decir que lo que derivó desde Platón a entender el arte como una imitación es tan solo un recorte, quizá hasta un pliegue de todo lo que podemos definir en torno a él. Y sobre esto es a lo que me voy a proponer en esta última ponencia, en cuanto nos ofrece como perspectiva final sobre todos los temas en torno al arte y al conocimiento que hemos ido abordando a lo largo del día de hoy. Esperando que en esta última intervención nos ayude a continuar reflexionando y sintetizando esta temática. En un fragmento del libro El Círculo del Arte, en donde George Dickey aborda la teoría institucional del arte, centrándose en la definición de obra de arte y aclarando también malos entendidos sobre su enfoque, podemos pensar en algunos aspectos claves. El primero, que es en torno a la definición de obra de arte, Dickey define una obra de arte como un artefacto que ha sido designado para la apreciación por personas que actúan en el contexto de una institución social, es decir, el mundo del arte. Un segundo aspecto que tiene que ver con la condición de artefacto de la obra de arte y de la cual Dickey se opone a teorías que niegan esta condición, defendiendo que ser un artefacto es esencial para que algo sea considerado arte. Hay un tercer aspecto en el que se establece que las obras de arte son artefactos que han adquirido un estatus particular dentro del mundo del arte. Este estatus es conferido por personas que actúan en representación de ese contexto institucional. Y avanzando con un cuarto aspecto y teniendo en cuenta la actualización que representa este congreso para nuestras vidas, y que tiene que ver con los malentendidos de su teoría institucional, hablo de la teoría de George Dickey, en el que él aclara que el mundo del arte es una práctica cultural amplia e informal, en donde el arte se crea en un contexto social más que por un grupo de élite, y que en el mundo del arte actúa, y que es el mundo del arte el que actúa como un trasfondo que influye en la creación artística. Como hemos visto,
desde una aproximación a las principales líneas epistemológicas que son el sustrato del proceso artístico en el arte a lo largo de estas ponencias, en sus diversas manifestaciones, ha sido el arte históricamente un medio poderoso para explorar y comprender la complejidad del mundo que nos rodea. Es importante considerar cómo esta perspectiva aborda la producción y validación del conocimiento y la cultura. Y no obstante, no podemos, en este contexto de análisis, no podemos dejar de mencionar a las epistemologías del sur. Estas aproximaciones, desde la perspectiva semiótica, no solo enriquecen nuestra comprensión sobre el arte, y por ello lo estoy recuperando nuevamente, sino que también lo posiciona como un conocimiento válido y relevante en el ámbito académico. Por lo tanto, en el marco de este congreso, es pertinente también la mención al trabajo de João Arriscado Nunes, quien propone una nueva manera de aproximarse a la epistemología desde el concepto de epistemología del sur, buscando desafiar las narrativas eurocéntricas que han dominado el pensamiento académico. Para cerrar esta mesa de este maravilloso congreso de investigación artística en Lima, Perú, nos parece oportuno traer una obra de Joaquín Torres García, destacado artista, arquitecto y teórico del arte uruguayo, puesto que estamos hoy a 81 años de la creación de un mapa que se popularizó como una reivindicación de América Latina y que de alguna manera habilitó y aún hoy nos sigue convergiendo desde este lugar, desde el territorio, en mi caso desde Chubut, Argentina, habilitó una reconstrucción, como bien dice Nunes, desde las experiencias de poblaciones, grupos y colectivos subalternos, especialmente, va a decir Nunes, del sur global. Nos invita a pensarlo él desde un marco diferente del marco familiar, en el que solemos entender la epistemología y el vínculo que hoy nos converge el arte y el conocimiento, y que resulta adecuado para entender del arte desde nuestros territorios en cuanto práctica situada y en muchos casos desde una epistemología de las consecuencias, como punto de partida, pero también como punto de llegada. Muchas gracias.